Uno de los tipos de narcisismo de los que menos se hablan es del narcisista comunitario. Su superioridad proviene de hacer el bien a los demás. Y me van a decir, pues es que hacer el bien es algo muy bueno que engrandece mucho a una persona así. Pero ellos no hacen el bien por el bien mismo, sino que ellos se encargan de hacer alarde de todo lo que ayudan, de los fondos que donaron, se toman la foto en los desastres naturales y lo suben a todas las redes, organizan galas y se encargan de salir en todos los medios de publicidad. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ver su superioridad reflejada en cuanto ayudan a los demás. ¿Y qué pasa? Que puertas adentro, con su familia, con los más cercanos, hijos, quizás empleados, vulnerables, son otras personas. Por lo general, se mezcla el narcisista comunitario con el narcisista encubierto y utilizan mucho más la agresión pasiva que la agresión activa. Pueden explotar de rabia, pero son más proclives a hacer la ley del hielo, por ejemplo, a la esposa, a los hijos, que cuando consideran que no cumplen con sus estándares, que a veces ni siquiera están dichos claramente. ¿Y qué pasa? Que esto, vivir con una pareja o con un padre o madre narcisistas comunitarios, hacen que sea para las víctimas sobrevivientes muy difícil pedir ayuda. ¿Por qué? Porque nadie les cree, porque ellos mismos dudan. ¿Cómo es posible que piense esto de mi esposo o de mi esposa si es la primera que está ayudando a toda la colonia, si va todos los días a hacer labor social, es la que le ayuda al sacerdote? ¿O cómo voy a creer que mi esposo es un narciso cuando no hace otra cosa más que regalar su trabajo, da becas a los estudiantes que tienen pocos recursos, es un hombre pilar de su comunidad, es el líder de la sociedad de colonos, o es quien puso el albergue para recoger perros callejeros más grandes de la ciudad y han recaudado muchos fondos. En fin, ¿cómo voy a pensar que no es una buena persona, pero en casa conmigo, dice la esposa, yo no siento que sea una buena persona? Y eso la confunde mucho porque los demás le dicen que orgullo tener ese esposo, o mira a tu esposa, qué gran mujer es, qué gran madre, porque cuando se trata de actuar frente a un público, son los más serviciales, los más amorosos, incluso con su propia familia. Pero cuando nadie los ve, ahí viene la ley del hielo, viene la irritabilidad, la frustración, la inconformidad, la queja constante, el victimismo. Y algo que no toleran es que les reclames su mal comportamiento dentro de casa. Eso, eso jamás lo van a aceptar porque es como ser confrontados sin la máscara. Es como decirles, tú no eres papá o mamá, esa persona que tú crees y que tú aparentas ante el mundo. Y eso los va a poner muy mal. Y vas a conocer la verdadera cara de un narcisista comunitario cuando lo confrontas. Otra cosa que los puede hacer poner muy mal es cuando no reciben el suficiente reconocimiento por lo que hacen. Como todo lo hacen
para ser valorados y reconocidos por los otros, cuando ese reconocimiento no llega o no llega como ellos quieren, eso los puede poner muy mal y no se van a desquitar con los que le sacaron una fotografía muy chiquita o los que se encargaron de subirlo a las redes, pero alguien tuvo una donación mayor y los opacó. No, no, no. La rabia y la frustración la van a dirigir ¿contra quién? Contra su pareja y a veces contra sus hijos o algunos de sus hijos. Los que no los hagan quedar muy bien, como los grandiosos padres que son, los padres perfectos o las madres perfectas frente al mundo. Y tener un familiar narcisista comunitario es muy confuso y muy frustrante hasta que tú escuchas todas estas características y entonces dices, ah, claro que se muestra muy empático cuando está frente a un público o en una obra de caridad o en la gala de recaudación de fondos, pero en casa no es así. Y tú entonces te das cuenta y aceptas, reconoces algo muy doloroso, que ese padre, esa madre, ese hermano no es quien tú creías que era. Y eso alivia la confusión y alivia la culpa del sentimiento de ingratitud, de culpa y te sientes una malagradecida por no vanagloriarte de tener un esposo así, cuando lo que tú vives es otra cosa. Y entonces empiezas a encontrarle sentido a todos esos comportamientos que hacen en público que no tienen nada que ver con quien tú tienes en casa. Y eso es algo muy doloroso de reconocer y es algo muy incongruente de parte de ellos que además están convencidos de ser extraordinarias personas. Pero cuando tú te das cuenta que existe esta clasificación dentro del narcisismo que se llama narcisista comunitario, todo te empieza a hacer sentido y sientes alivio y sientes claridad. Y no quiere decir que de la noche a la mañana vayas a aceptar que tienes un padre o un esposo o que la madre de tus hijos es una narcisista comunitaria, esa que se la vive en la iglesia, que es la primera que acude a los velorios, que ayuda a todas las vecinas, pero una vez que pasa ese alivio de darte cuenta que todo te hace sentido y que están actuando y que su verdadera naturaleza no es la bondadosa, sino la que tú vives en casa, también sientes una tristeza y un dolor muy profundos, porque además te sientes engañado. Y dices, ¿cómo es que yo me creí tantos años que estaba con esta buena persona? Y un ejemplo clásico de un narcisista comunitario son los líderes de los cultos y muchos líderes espirituales y religiosos. Estos gurús que viven hablando de espiritualidad, de amor al prójimo, pero que abusan, los líderes de los cultos también, de todas las personas que están en la congregación, que pertenecen al culto, que manipulan, que les hacen gaslighting, que las van adoctrinando a las víctimas y abusan y las violentan con todo tipo de violencia económica, sexual. Hemos visto en cuántos cultos hay abuso sexual
de todas las participantes que entran y de los participantes a los que abusan también económicamente y sexualmente y emocionalmente. Es todo tipo de abuso y están tan adoctrinados porque han creído en esa bondad y en esa búsqueda del bien con que se venden estos líderes espirituales y de culto, que quedan enganchados, atrapados en esta especie de cultos y les cuesta mucho salir. Años, a veces hasta décadas. Incluso hemos visto líderes de cultos que terminan adoctrinando tanto a las víctimas que les ofrecen de víctimas sexuales incluso a sus propias hijas. Entonces, esto quiere decir que todos los líderes de cultos son narcisistas, sí. Y todos son narcisistas comunitarios, sí. Pero también este tipo de narcisismo, recordemos que se puede presentar con otros tipos de narcisista, como los encubiertos, porque claramente todos los narcisistas comunitarios son narcisistas encubiertos, y también en caso de los líderes de los cultos, ya estamos hablando de malignidad y de psicopatía. Entonces, aunque no todos los narcisistas y las narcisistas comunitarias son psicópatas ni son líderes de cultos, todas y todos los narcisistas comunitarios pretenden ser extraordinarias personas y hacen el bien puertas afuera. Y pueden hacer la gran donación con el dinero que no tienen, que piden prestado, pero en casa no pagan colegiaturas, ya no pagaron la luz, ya no pagaron los servicios. O son capaces, yo conocí un caso en que le robaron dinero a la esposa, el narcisista comunitario, con tal de salir en la foto con un cheque muy jugoso para una fundación que había iniciado su jefe, le robó dinero de sus ahorros de años a la esposa para donarlo y salir en la foto. Así es que si tú vives o conoces de cerca a alguien con este tipo de narcisismo, date cuenta que lo que sientes es real, que una persona que hace el bien porque su motivación es hacerlo y una preocupación y empatía genuina por los otros, no hace alarde, no busca salir en la foto y, sobre todo, es congruente con sus acciones dentro de casa con los suyos, con los más cercanos. No es posible que haya que exista una persona tan bondadosa puertas afuera y que puertas adentro sea un patán o sea una hipócrita incongruente. Así es que aférrate a tu verdad, acepta que estas personas son así y sígueme en este canal para hablarles en otros videos sobre cómo protegerse. Hasta pronto.